Ya, estimados, primero, como siempre, necesito que me comenten los que están en Zoom, que deben ser todos, si es que se escucha bien o no. Sí, profe. Sí, Y, profe. Sí, profe. ya, se pasaron, estimados. Vamos, que se puede. Ya, miren, solo para que estemos bien claritos y ordenaditos con este tema, lo que vamos a hacer hoy día es lo siguiente. Vamos a terminar la primera hora de ver esta PPT, que es introductoria, pero que tenemos que pasarla como unidad inicial, en la cual se divide en tres partes, para ser muy honesto, que hoy las vamos a terminar. Tenemos que terminar la parte uno, que era la más extensa, que era el modelo de dos periodos. ¿Por qué? Porque esa va a ser la base en la cual vamos a tomar muchas decisiones de ahora en adelante en gran parte de las unidades del curso. Punto uno, para que ustedes estén ordenaditos. Una vez que terminemos esto, eh, vamos a terminar, listo, a las 4:40 aproximadamente, un poquito, a lo mejor nos pasemos un poquito, y a las 5 se tienen que conectar al link de Zoom que Felipe, el ayudante, les va a postear en un ratito más, ¿ya? Que yo le pedí que no lo hiciera todavía para que no se enredaran ustedes. Entonces, si todos podían entrar a estar todos claros, y en esa parte les va a realizar ejercicios, en donde esto que estamos hablando se va a poder realizar a nivel conceptual y a nivel cuantitativo. Por eso es tan importante, y por ese tipo de ejercitación, algunas veces yo lo dejo en horarios de clase, algunas veces. Otras veces no, y de repente van a haber actividades grupales con notas, décimas, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Están claros? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe, estamos. Ya, vamos que se puede. Ya, primero, comencemos. Sí, perdón, alguien está levantando la mano. Dígame. Sí, yo, profe, es que tengo una consulta acerca de los controles de lectura, que la próxima semana tenemos uno, que no me quedó claro si es que ese control de lectura cuenta como una nota de controles o eran como No, esas no, cosas que usted había dicho que eran como actividades para subir notas. perfecto, no se preocupe, estimado. Yo le voy a contestar. Primero, este curso, para que ustedes estén claros, este curso, las únicas evaluaciones obligatorias son prueba uno, prueba 2, trabajo y control de ejercicios uno y 2. Nada más. Eso es lo único obligatorio. Y que en estricto rigor, mentalmente, si se quieren ordenar, tenemos en la primera mitad del curso un control de ejercicios y una prueba, y segunda mitad del curso otro control de ejercicios y otra prueba. Y durante todo el semestre vamos a tener un trabajo. Lo que pasa, estimado, es que la idea es que periódicamente, ustedes vayan leyendo clase a clase las unidades que van entrando. Y para esa gente que va leyendo extra, la idea es premiarlos con posibilidad de décimas extra. ¿Estamos? Entonces, el que no lo quiera rendir los controles de lectura, no pierda absolutamente nada. Yo les recomiendo, y a lo mejor no es muy políticamente correcto lo que les voy a decir, pero yo les recomiendo realizarlos a todo evento. Si tienen todo malo, no importa, no les va a restar nada. Son décimas para el control de ejercicio. Si en el control de ejercicio se sacan un 5 y tienen acumulada, no sé, 6 décimas en total entre todos los controles de lectura, les sube a 5 o 6. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que sirve mucho enfrentarse a una evaluación, aunque sea una evaluación livianita, a ustedes les sirve para saber qué saben y saber qué no saben. ¿Ya? No sé si ahí quedó un poquito más claro. ¿Sí? ¿No? Sí, profe, muchas gracias. Profe, Ya, buenísimo. profe, Dígame, estimada. ¿y qué pasa con ese texto que no estaba como en la biblioteca de la U? Ah, sí, verdad, buen punto. Necesito, no sé cómo lo podemos hacer, que yo ese texto lo tengo y quiero ver cómo se los puedo hacer llegar. Generalmente lo que hago en mis cursos en los últimos semestres, los últimos 3 o 4 semestres, es que hay como un delegado de curso y yo con él lo contacto, le mando las dudas, le mando algún archivo que se necesite. Les dejo la inquietud. Si entre ustedes se pueden organizar, etcétera, les puedo mandar, porque yo tengo todos los textos. Se los digo muy sinceramente, para que no se compliquen. ¿Ya? Ahora, yo así también, políticamente incorrecto, pero yo lo busqué y está, es fácil de encontrar en Google. Así que de todas maneras, si a alguien le complica, podemos ver una forma en donde le puedo avisar en dónde está. ¿Ya? La idea es que no se compliquen con eso. Los libros son solamente para ir complementando las materias. Esta materia introductoria no tiene control de lectura. La siguiente sí.
¿ya? La siguiente sí. Por eso es importante que para la próxima semana ustedes ojalá puedan leer, si en el fondo es netamente para que ustedes vayan adelantando la materia que vamos a ir viendo en clase y la puedan ir repasando. ¿Ya? ¿Eso? ¿Sí? No sé si estamos alineados con eso. Ya. Como les decía, comencemos. Primero, ¿qué es lo que nosotros vimos en la clase pasada? La segunda hora en realidad, que es cuando empezamos a pasar materia. ¿Qué es lo que nosotros vimos en la clase pasada en relación a esta materia? Que les dije que es una materia introductoria, es del modelo de dos periodos. ¿Qué pasaba? Nosotros vimos dos tipos de escenarios. Primero en autarquía, que necesitábamos saber para poder entender cuánto se gana estando no en autarquía, sino que en un mercado de capitales. ¿Qué es lo que vimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que era el mercado de capitales? ¿Algo o nada? Profe, yo tengo anotado que es un lugar donde los individuos pueden realizar intercambios. Ya, perfecto, de hecho muy bien. Es un lugar en donde se pueden realizar todo tipo de intercambios y es fundamental, y ahora sí, por favor, yo sé que la semana pasada fue la primera clase, cuesta un poquito agarrar el ritmo, pero es fundamental, las clases ya están subidas de todos mis cursos y las voy a ir subiendo máximo el sábado. Por lo tanto, les recomiendo repasar, volver a leer, por último leer la PPT. A mí me han pedido últimamente que las PPT sean más completas a como eran antes, y si se dan cuenta estoy tratando de dejar mucha información en la PPT para que cualquier duda la puedan resolver igual. Es lo que estoy tratando. ¿Ya? Entonces, muy bien, como dijo su compañera, el mercado de capitales es un lugar en donde se realizan transacciones. ¿En qué contexto lo vimos? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Cómo en qué Profe, contexto? ¿Sí? lo Dígame. vimos en caso de competencia perfecta. Ya, exactamente, lo vimos cuando pasaba competencia perfecta. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? Y por eso era tan importante la primera parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ya yo los voy a orientar un poquito para que vamos a avanzar. Porque en las decisiones de consumo e inversión de los individuos, nosotros vimos, mira, si un individuo no puede realizar transacciones en un mercado de capitales, ¿qué es lo que pasaba? Simplemente en ese individuo, el consumir o no consumir, ¿de qué dependía? De las posibilidades que él solito tenía para poder invertir. El saber cuántas dotaciones o cuánta posibilidad de consumo tiene hoy, y él decidía, si espera, él espera para consumir él después. En cambio, ¿qué es lo que yo les comentaba? Que si existen muchos individuos, pero entre ellos no se pueden comunicar, no puede realizar interacciones, es extremadamente ineficiente. Por otro lado, llegamos a la siguiente conclusión, que es donde deberíamos empezar de ahora en adelante, que ¿qué es lo que pasaba? Nosotros llegamos a la conclusión de que cuando existe un mercado de capitales, ¿cuál era la gran conclusión? Personas con recursos pero sin buenas ideas, y personas con buenas ideas pero sin recursos. ¿Qué pasaba? ¿Van a poder invertirlos? Exactamente, Constanza, muy bien. Eso es lo que pasa. Por eso es tan importante esto, porque nosotros de ahora en adelante vamos a asumir que existe un mercado de capitales y en ciertos momentos vamos a asumir que es un mercado de capitales perfecto. Y de nuevo les digo, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros dijimos, si es que es un mercado de capitales perfecto, ¿cómo se iba a llamar ese costo de transacción entre un individuo y otro? ¿Cómo se llamaba? Era una letra, era como las tazas que veíamos siempre. Tasa aire. Una R. La R, exacto, me quiero mostrarse. Ahí, de hecho justamente está ahí. Sea igual a esa tasa R de equilibrio. Más allá de la materia, y esto yo se los digo así súper sinceramente, más allá de la materia en sí, yo creo que entiendan el trasfondo. Nada más que eso. Y el trasfondo significa de que siempre en un mercado de capitales, cuando las personas pueden interactuar, ¿a qué costo lo hacían todos si es que es competencia perfecta? A la tasa R. Es decir,
Siempre que que exista alguien que necesite dinero, él va a conocer todas las posibilidades de gente que preste dinero. Eso en la práctica no es realista. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de transacciones en las cuales existe algún costo asociado extra. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Existe un impuesto, existe, por ejemplo, el banco cuando les va a prestar a ustedes, ¿ustedes creen que le presta a la misma tasa a la cual le está ofreciendo el que depositó el dinero? Evidentemente que no. Por lo tanto, si uno de ustedes necesita dinero y hay otra persona en Arica que está dispuesta a prestar la misma cantidad de dinero, entre esos individuos no se van a poder prestar a costo, comillas, cero. Es decir, lo mismo que uno necesita se le va a prestar al otro. No va a poder ser así. ¿Por qué? Porque no existe la competencia perfecta. Pero nosotros vamos a asumir ese escenario, ¿para qué? Para la tasa de costo de transacción sea R. Y ahora sí, podemos centrarnos en nuestra diapositiva. ¿Qué pasará ahora con cada individuo cuando se deba analizar si consume o espera? Lo que nosotros tenemos que hacer es que, lo siguiente, por favor pongan atención. Todo individuo, ahora que estamos en un mercado de capitales, es decir, que siempre puede pedir dinero, ¿hasta cuántos proyectos va a invertir? Si hace una hojita así con un listado, mira, tengo 20 proyectos para poder invertir dinero. El primero tiene una TIR de 10, el segundo tiene una TIR de 9, el tercero una de 7. ¿Hasta qué punto va a llegar a invertir? Hasta que la TIR sea igual a la tasa. Exactamente. Muy bien, Constanza. Hasta que la TIR del proyecto sea igual al costo de oportunidad. Eso es lo que ustedes tienen que saber como contexto, como escenario en general. Entonces, deben aceptar todos los proyectos que tengan BPN positivo, es decir, hasta que la TIR del último proyecto sea igual a la tasa R de equilibrio y el siguiente proyecto, va a tener por ende una TIR inferior a la misma tasa de transacción. Listo, esa es una de las primeras conclusiones que podemos sacar. Luego, ahora que un individuo sabe exactamente cuánto debe invertir, ¿qué es lo que va a pasar? Va a lograr llamar la atención según las preferencias que cada uno tenga. ¿De qué? De decir, mira compadre, yo voy a invertir todo lo que pueda, todo. Y voy a pedir, asumiendo que en el fondo los individuos son racionales, que siempre van a preferir más que tener menos, etcétera, etcétera, va a poder invertir todo lo que pueda hasta que ya no sean rentables los proyectos. ¿Qué significa? Eso va a generar que si es que se logra prestar a una tasa de equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a significar de que el consumo total de la economía va a crecer. Esa es la segunda gran conclusión. Y por eso a nosotros nos dice que, dado que querrán consumir más en el futuro, aún dispondrán de recursos hoy. Por lo tanto, dado que ahora logra ejecutar todos los proyectos de una inversión que crean valor, todos, ¿y por qué antes no los podía ejecutar? Porque antiguamente no podía pedir prestado, o podía pedir, pero no tenía los recursos el suficiente para poder invertirlo. A lo mejor podía hacer 2 proyectos, pero no podía hacerlos todos. ¿Ya? Dado que ahora logra ejecutar todos los proyectos de inversión que crean valor, va a lograr tener una utilidad U óptima y V óptima superiores a la utilidad anterior. Eso aparece como en la mitad de los ejercicios que van a ver en la hora siguiente, para que se queden tranquilos con eso. Es decir, y está en azulito al final, estos deberían así, ojalá, imprimir esta diapositiva y pegarla detrás de la pared. Es decir, no se perderán personas con recursos, pero malas ideas, ni personas con buenas ideas, pero sin recursos. Eso ustedes tienen que ser capaces de poder graficarlo y calcular, les reitero, eso es lo que van a hacer en la siguiente hora, en el monto exacto de cómo se podría mover dependiendo de las funciones de utilidad de cada uno de los individuos. Yo me tengo que preocupar de que entiendan la lógica de lo que estamos hablando. Sigamos. Entonces,
Retomemos con todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que era la TMS? ¿Qué es lo que era? ¿Quién se acuerda? La tasa marginal de sustitución. Perfecto, muy bien, Weisy. ¿Cómo se dice su nombre, estimado? Weisy. Así no, profe. Sí, sí. Muy bien, Weisy. ¿Y qué es lo que significaba eso? Así, con sus palabras. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda? Si yo les insisto, ustedes están en el cuarto año, a mí lo único que me interesa es que entiendan la lógica de lo que estamos hablando. El resto es bastante realizable de cualquier manera. ¿Qué es lo que era la TMS? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por una unidad extra? Exactamente. ¿Cuánto estoy, pero falta ponerle un apellido, cuánto estoy dispuesto a sacrificar por una unidad extra de consumo? La tasa marginal de sustitución de cada individuo será igual a la tasa de mercado R y dado que esta es la TIR del último proyecto, obviamente si yo voy a hacer 10 proyectos, ¿cuál va a ser el último que voy a realizar? El que al menos se iguale con la tasa de mercado del último proyecto en el que se invirtió. Esa tasa de R es al mismo tiempo la TMT. ¿Qué es lo que era la TMT? ¿Qué tasa era esa? La tasa marginal de transformación. Perfecto, perfecto, muy bien, Paulín. ¿Y qué es lo que era eso? La tasa marginal de transformación. Lleva todos los proyectos hasta que den cero. MPN. Uy, no la escuché muy bien, perdón. ¿Profe, me escucha? Ahí sí, perdón. Es que la uno hemos Allá. igual. No, decía que estábamos hablando del EPN y que lleva todos los proyectos hasta que dé cero. Exactamente. Por lo tanto, y dijo una palabra clave, cuando estamos calculando el BPN en los proyectos, es lo máximo que yo estoy dispuesto a invertir. Esa es la diferencia en la tasa marginal de sustitución y la de transformación. Es lo máximo que yo estoy dispuesto a qué? A transformar un bien mío por otro. En cambio, el de sustitución es cuando estoy dispuesto a pagar por consumir uno extra. Esa es la diferencia. Por otro lado, sabemos que la tasa marginal de sustitución del consumo igualará a la de las inversiones, ya evidente. Cabe destacar que este resultado no se hubiese alcanzado si no existiese, ¿qué cosa? Un mercado de capitales, en donde, ¿qué es lo que va a pasar? Prestar y pedir prestados recursos a una misma tasa. Eso debería estar en negrito, yo creo que eso está, lo marqué mal. Debería estar en negrito eso, de que prestar y pedir prestados recursos, por si quieren anotarlos al ladito, prestar o pedir prestados recursos es a exactamente la misma tasa. Y esa tasa a la cual se presta o se piden prestados los recursos, en este momento lo vamos a llamar R. Y ese R que ahora estamos tanto utilizando va a ser fundamental para más adelante crear un modelo que se va a llamar KPM. Quiero un poquito más adelante. Luego, en el último párrafo que nosotros tenemos acá en nuestra diapositiva, por lo tanto, el mercado de capitales, ¿qué es lo que permite? Asignar los recursos eficientemente entre aquellos que poseen oportunidades de inversión, pero le faltan recursos, ya, la misma frase que vimos antes. Sigamos avanzando. Lo anterior se cumple solo si el mercado de capitales es perfecto, es decir, transacciones que no tienen costo alguno. Evidentemente que eso no es verdad. Por ejemplo, lo que yo les decía y que ustedes tienen que ser capaces de explicar. ¿Por qué un mercado de capitales, por ejemplo, siempre vean un ejemplo que ustedes conozcan acá en Chile? ¿Por qué no es perfecto? Si ustedes quieren ir a pedir dinero a una institución financiera, a un banco, van y les piden, el banco les va a cobrar, no sé, 10%. Y una persona que está depositando el dinero en ¿el banco cuánto le ofrece a esa persona? Más o Menos. menos. Exactamente, muy bien, Constanza. Y probablemente sea bastante menos. Ese diferencial, y como abajito se va a ver, es el spread bancario. Ese dato es uno, no digo que imperfecciones, pero mientras mayor sea el spread bancario, ¿qué significa? Eso, si no me equivoco, fue una vez una pregunta de un control de ejercicio. ¿Qué significa que ese dato sea grande o bajo, el spread bancario? ¿Que sea muy grande o que sea muy bajo? ¿Qué significa? Por ejemplo, en relación al mercado de capitales, mientras más bajo, ¿qué significa que es?
Que el banco gana menos, ¿o no? ¿Qué cosa, perdón, Sofía? Como que el spread es como la relación de lo que gana el banco. Sí, perfecto. Y Entonces, si es más bajo, gana menos. ya gana menos, perfecto. Y eso es un síntoma de que qué cosa está pasando. De que el mercado de capitales es eficiente o no es tan eficiente. ¿No es tan eficiente? No. Mientras más bajitos sean los costos de transacción, los impuestos, o que más dinero se pierda entre medio en burocracias, es que es el mercado más ineficiente. En este caso, que yo les decía, que el spread bancario sea muy bajito, habla de que el mercado es extremadamente eficiente. En Chile, solo para que tengan un dato, miren lo que les voy a decir. Si ustedes están en Chile y quieren pedir dinero a una institución financiera, ¿tiene mucho costo acercarse a un banco? Buscar un ejecutivo bancario es muy difícil, ¿o no? ¿O es relativamente sencillo ir nomás a un... ¿Qué creen ustedes? ¿Sencillo? ¿Sencillo? Exactamente, es bastante sencillo. Pero ahora vean otro lugar, vean un país, no quiero caricaturizar despectivamente, pero vayan a un país en donde a lo mejor encontrar una sucursal de un banco es muy difícil. Es muy probable que el acercarse, el tener ese tipo de trabas, va a hacer que el mercado cada vez sea más ineficiente. Si alguien tiene que recorrer un pueblo entero a pie, yo creo que va a pedir el crédito a la tasa que sea. En cambio, si ustedes, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes van a una institución financiera y probablemente ustedes, que son personas en el fondo que tienen bastante conocimiento, van a cotizar en 3 lugares distintos. ¿Y con cuál se van a quedar? Con el más competitivo. Por lo tanto, mientras menos trabas existan para poder realizar esta transacción de recursos entre quienes tienen ideas, pero no recursos, y los que sí tienen recursos, pero no ideas, mientras menos trabas, es un mercado más eficiente. Eso es lo que ustedes tienen que interpretar. Si ustedes, por ejemplo, otro ejemplo, para que a ustedes les quede muy clarito, si es que, por ejemplo, miren este tema, ustedes quieren pedir dinero y el mercado fuese tan eficiente que ni siquiera existieran los intermediarios financieros. Yo soy de la idea de que eso en un mediano plazo va a pasar. Que casi que van a ver como páginas, casi que redes sociales, en donde ustedes puedan decir, oye, necesito dinero, yo presto dinero, y que se cobren un mínimo entre ustedes, entre el que pide y el que presta. Yo creo que eso eventualmente va a llegar con las tecnologías de información que hay ahora. Yo lo veo así, por lo menos, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Y eso qué habla? Habla de que el mercado cada vez se parece más a un mercado perfecto. Por lo tanto, los costos de transacción cada vez van a ir bajando más. ¿Y eso qué significa? Que cada vez, si los costos de transacción son más bajos, significan que el costo para poder realizar un proyecto es menor y por lo tanto se pueden realizar más proyectos. Esas frases como para que la enmarquen. Volvamos a nuestra diapositiva, antes que me siga emocionando un poco. Lo que pasa es que ustedes además tienen que saber que todo intermediario financiero, lo que necesita es una tasa a la cual va a ofrecer dinero, ojo, ofrecer dinero por captar dinero, y además este intermediario, puede ser un banco cualquiera, va a ofrecer o va a pagar una tasa, va a cobrar, perdón, una tasa por prestar dinero. Esas tasas, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, ahora uno prácticamente no va a los bancos físicamente, pero ¿a ustedes les ha pasado que han ido a algún banco y así como al lado del mesón de caja, arribita, hay como una pizarra que dice puntas, tasas de colocación, tasas de captación? No sé si les ha pasado. No sé, a lo mejor muy antiguo por ustedes. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, no tienen por qué, me imagino que no van mucho a los bancos y si es que van no se fijan mucho en eso. Pero eso que les estoy diciendo son las tasas mínimas a las cuales esa sucursal, y probablemente ese banco en general, presta o pide prestado dinero. Cuando yo digo que el banco pide prestado, no es casualidad que yo se los explique así. Es porque las tasas de captación,
y tasas de colocación son siempre, para que tomen nota por favor de esto, siempre desde el punto de vista del banco. Entonces alguien dice, oye, es que yo quiero colocar dinero en el banco. No, no se hace así. El análisis es, la tasa de colocación es que el banco está colocando dinero. Y si el banco está captando dinero es porque uno está depositando ahí. Esa es la forma que lo tienen que ver. Por eso, en la pizarra nos dice que la tasa de captación siempre es más baja que la tasa de colocación, evidentemente, o sea, en el fondo el banco coloca el dinero más caro. El banco dice, mira, yo te ofrezco pagar una prima porque tú guardes tu dinero acá. Pero miren, la pregunta que les voy a decir. Si ustedes quieren tomar un depósito a plazo o un fondo mutuo, un instrumento casi cero riesgo, ¿cuánto ofrece el banco anualmente? ¿Alguien sabe, no? ¿Poco? Muy poquito, pero más o menos. Tírense una cifra. Es como el 0,01 o 2. ¿Sí? Mensual. Al año estará entre el 1,5 o 2, yo creo ahora. Y vamos al otro extremo. ¿Cuánto cobra el banco anual mínimo, mínimo, mínimo por pedir un crédito? Lo más bajo. ¿Sí? Pedir dinero al banco lo más bajo. Yo creo que pedir dinero al banco en pesos, obviamente no en UF, menos del 8% anual es difícil, menos del 6% anual es muy difícil. Imagínense. El banco cobra por captar dinero 6, ya pongámosle 6. Y pues lo presta 6, pero la gente que depositó le ofreció 2. Todo el diferencial es el spread bancario. ¿Por qué les digo esto? Porque ese spread bancario, uno podría medir lo que es, entre comillas, cuán eficiente es ese mercado de capitales. Mientras es mayor, es porque es menos eficiente. No logra colocar y captar el dinero rápidamente sin tantos costos de transacción. Eso es lo importante. Sigamos. Por último, y siempre, bueno, los que me conocen siempre saben que en las primeras diapositivas siempre pongo como los objetivos de la clase y siempre a los cierres de cada unidad voy dejando como las grandes conclusiones o los cierres. Por lo tanto, si yo les puedo decir cuáles son gran parte de los beneficios del mercado de capitales, ¿qué me podrían decir ustedes? Los que están ahí. 1. Permite establecer una tasa de interés objetiva para todos los individuos. 2. Vuelve eficiente la asignación de recursos de la economía. En especial los agentes económicos con exceso de liquidez, como les decía, para no seguir repitiendo. Disminuye los costos de transacción del intercambio económico. Mientras más eficiente es el mercado de capitales, mayores son estos beneficios. Reduce los problemas económicos de selección adversa y riesgo moral, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, como en la unidad, si no me equivoco, 4. Aumenta la posibilidad de diversificación del riesgo de los individuos. ¿Por qué? ¿Por qué si yo le pusiera eso en un comentario? ¿Por qué aumenta la posibilidad de diversificación del riesgo de los individuos? ¿Por qué específicamente? ¿Quién me lo podría decir? ¿Sí? No. Porque permite realizar más proyectos. Esa es la explicación. El mercado de capitales permite realizar más proyectos y por eso permite aumentar la diversificación. Cuando existe un mercado de capitales, no digo que no exista, si ahora prácticamente en cualquier tipo de industria existe el mercado de capitales, pero si es tan ineficiente, probablemente se puedan realizar muy poquitos proyectos y no va a existir una diversificación. Luego, permite hacer el mejor calce entre los deseos de inversión de los agentes económicos y los productos financieros disponibles para esto. Justamente ese punto es el que nos va a abrir la siguiente subunidad, que como les dije, la primera fue la que acabamos de terminar, que es modelo de 2 periodos, etcétera, etcétera, conocer, entender lo que es el mercado de capitales. Y ahora partimos con el segundo punto. De hecho, si se dan cuenta, en la primera,
teníamos primero entender el modelo de dos periodos, que es lo que acabamos de ver, luego por qué el teorema de separación de Fischer, qué es lo que pasa en el teorema de separación de Fischer, comprenderlo a nivel conceptual, y por último identificar las actitudes frente al riesgo. Cómo una persona aversa al riesgo es muy distinto a una que es amante del riesgo. ¿Ya? Entonces vamos ahora al punto 2. Teorema de separación de Fischer. Primero, ¿ustedes se acuerdan lo que era el teorema de Fischer en Finanzas 1 o no? ¿Qué es lo que decía? ¿O para qué se utilizaba? ¿Alguien se acuerda? Bueno, el teorema de Fischer, de separación de Fischer en este caso, de partida del mismo Fischer en el cual se hizo la paridad de tasas en relación a la inflación. Pero bueno, en este caso puntual, lo que nos dice Fischer es lo siguiente. Primero que todo, nos levanta un problema. Punto 1. Nos dice, estimados, existe un problema de selección. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dice lo siguiente. Nos dice, mira, si un ejecutivo, un gerente, tiene que decidir qué proyectos realizar, sí realizar, y qué proyectos no realizar, lo primero que se va a tener en cuenta aquí lo que es, va a decir, oye, pero compadre, ¿qué pasa si el gerente se equivoca y elige algunos proyectos que los dueños no querían? ¿O que un accionista no quería? ¿O que en el fondo dos accionistas sí querían y otros dos no querían? Eso es lo que nos dice lo primero el señor Fischer. Nos dice, primero que todo voy a poner este tema sobre la mesa y él propone que este problema en estricto rigor no existe con el mercado de capitales. Miren, nos comenta, dado que el objetivo de una compañía es maximizar la utilidad de la riqueza de sus accionistas del directorio, un gerente debería intentar maximizar los recursos de la empresa en pos de ese fin. Perfecto. El problema es cómo, ya que las funciones de utilidad de cada accionista es distinto. Entonces, si cada accionista quiere hacer un proyecto diferente, en estricto rigor no podríamos ser comparables las funciones de utilidad de uno y del otro. O en el fondo, el gerente o el ejecutivo no va a poder tomar, entre comillas, siempre la mejor decisión. Entonces, ese era el punto 1, el problema. Punto 2, el cómo enfrentarlo. Con la existencia del mercado de capitales, mira lo que nos dice Fischer, el gerente ya no se preocupa de nada. ¿Por qué? Porque la decisión de cualquier organización ya no va a estar en decidir qué proyecto puntual era mejor para cada uno. ¿Por qué? Porque el que decide qué proyecto puntual es para cada uno, como pasaba al principio, y por eso vimos en la materia inicial, en autarquía, ¿se acuerdan que al principio cada individuo tenía su propia función de utilidad y por lo tanto su propio costo de oportunidad? Ahora, lo que nos comenta este compadre, señor Fischer, es lo siguiente. 1. Con la existencia del mercado de capitales, esto se elimina. Porque de ahora en adelante, para el ejecutivo que debe tomar decisiones, todo lo que tenga VPN positivo se debe realizar. Y eso que le estoy explicando, que puede parecer bastante evidente, en esos años cuando se planteó este teorema, fue totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque hasta ese momento siempre existía la duda o siempre se ponía en duda que toda decisión que se tenía que tomar para saber si es que se hace o no se hace un proyecto, no el cuán bueno es el ejecutivo o cuán bien tiene que ejecutar cada una de lo que le dicte el directorio, sino que simplemente siempre existía ese miedo entre los directores de decir, no, es que yo encuentro que este proyecto tiene más o menos costo de oportunidad que el otro, o este proyecto tiene mayor o menor costo para financiarse que el otro. Existiendo un mercado de capitales, el administrador o ejecutivo lo único que debe hacer es aceptar todos los proyectos que tengan VPN positivo. O sea, que en el fondo la TIR del proyecto sea ínfimamente mayor o igual, o en el peor de los casos igual, que el R. ¿Y qué es lo que era R? El costo de financiarse en el mercado.
Entonces, las preferencias del consumo de los accionistas, ¿qué es lo que va a pasar? Primero teníamos este problema. Segundo, vimos en qué situaciones quedó el problema. Y tercero, las preferencias de consumo de los accionistas que van a ser 100% satisfechas. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, todos y absolutamente todos los que sean dueños de esta organización, o que en el fondo sean los que deciden, más allá de que sean dueños, sean los que están en un directorio, perdón, siempre van a querer tener lo mejor, y eso mejor va a ser única y exclusivamente a través de proyectos que sean positivos. Eso que les acabo de explicar, ¿alguien quedó con alguna duda o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No, profe. De momento no, profe. Ya, vamos que se puede, vamos que se puede. Por último, la última patita, estos últimos, en el fondo, 20 minutitos, que tenemos que ya hincarle el diente para quedar muy claritos para que a las 5 partan con esta ejercitación que os va a hacer Felipe, es entender el tema de las aptitudes frente al riesgo. Miren lo que va a pasar. Primero, si yo les pregunto, ¿todos los individuos tienen las mismas preferencias por el riesgo, sí o no? No es una pregunta tan trivial. No. No. Pero ahora yo les voy a preguntar, el riesgo, si bien no es, bueno, era bastante evidente que no, el por qué o el cómo enfrentarlo es lo que ahora les voy a explicar. Los individuos, cada uno tiene distintas preferencias al riesgo, pero, si bien nosotros sabemos que vamos a tener actitudes frente al riesgo de distintas maneras. Primero, vamos a tener los que son amantes al riesgo. ¿Qué tipo de personas son esas? ¿Sí? ¿No? Los que están dispuestos a ganar más a cambio de una mayor posibilidad de perder. ¿Qué cosa, perdón? Es que necesito escucharle muy bien lo que dijo. Los que están dispuestos a perder más a cambio de poder ganar más también. Exacto, de hecho está muy bien. O en otras palabras, son los que están dispuestos a pagar por tener más riesgo. Anoten eso es súper importante. Los que están dispuestos a pagar por tener riesgo. Ojo, por eso les digo, cuando alguien dice, no, es que existen personas amantes del riesgo, no es que sean amantes del riesgo, es que son personas que el riesgo no les genera tanto mal como a otras. Pero un, comillas, amante del riesgo es alguien que está dispuesto a pagar, o como dijo Weiss muy bien, está dispuesto a ganar menos por tener más riesgo. ¿Por qué se los digo? Porque esa diferencia es esencial. Si nosotros tenemos una persona que puede ganar 10 con cierto riesgo y otra persona que puede ganar 10 con menos riesgo, lo más sensato es ganar exactamente lo mismo con menos riesgo. Pero las personas, comillas, amantes al riesgo, están dispuestos a ganar lo mismo, pero con más riesgo que antes. Ojo con eso. Los neutrales al riesgo no son los que no tienen riesgo en sí, son los que son indiferentes a la cantidad de riesgo que se genera. Es decir, entre ganar los 10 con un riesgo X y ganar 10 con riesgo Y, les da exactamente lo mismo, no les genera o les destruye valor. Profe, ¿puede volver a repetir lo de amante del riesgo? Sí, los amantes al riesgo, sí, por supuesto. El amante del riesgo es el que está dispuesto a pagar, comillas, pagar, o ganar menos en el fondo, por tener más riesgo. ¿En qué ejemplo? El amante del riesgo, si ustedes pueden optar a ganar 10 con un riesgo X y ganar los mismos 10 con más riesgo, el amante del riesgo elige esa alternativa. Si se dan cuenta, es distinto cuando alguien dice, no, que yo soy amante del riesgo. No, me atrevería a decir que existe muy poca gente que sea amante del riesgo. ¿Y por qué estoy poniendo tanto énfasis en esto? Porque nosotros vamos a asumir, bueno, y ahora vamos a ir más adelante, ahí. Primero, los amantes del riesgo es persona que disfruta el riesgo, ojo. Por lo tanto, en su función de utilidad, el valor esperado representa una utilidad superior a un valor cierto. Como les digo, a esa persona le genera mayor riqueza. ¿Se acuerdan que vimos esa diferencia entre utilidad y consumo? Más utilidad, tener más riesgo que tener
para tener con menos riesgo va a tener menos utilidad. Una persona, como les decía también, neutral al riesgo, es una persona, para esa persona es equivalente a un valor esperado o un valor cierto en términos de satisfacción. ¿Por qué? Porque sufrir el riesgo no le incomoda, siempre que no afecte su valor esperado. O sea, mientras se mantenga, ojo con esto, mientras se mantenga el valor esperado final, lo que yo les decía, la rentabilidad, esto que les dije de 10, le da lo mismo tener más o menos riesgo, no le incomoda. Y por último, y por eso quiero ponerle tanto énfasis, para que sea lo más intuitivo para ustedes. Por último, las personas que son aversas al riesgo. Es decir, personas que van a tratar de evitar el riesgo y por lo tanto en su función de utilidad, el valor esperado reporta menor bienestar que un valor cierto. O sea, mientras más riesgo tengo, menor beneficio general me genera. De esos tres tipos, ¿dónde creen que está la mayoría de las personas? Sí, intuitivamente. ¿Neutrales? ¿Podría ser neutral? ¿Quién más? Aversos. ¿Ya? ¿Quién más? Necesito otra opinión para ojalá discernir. ¿Sí? Ya. Aquí nos vamos a ver. De los tres casos anteriores, primero que todo, nosotros tenemos que saber el supuesto, comillas, de la racionalidad económica. Eso siempre se ve en los primeros cursos de economía. Es decir, que más recursos siempre es preferible a menos, primero. Por lo tanto, siempre la utilidad marginal de la riqueza, ya vimos lo que era con la primera parte de la clase, en términos simples, el amante del riesgo prefiere una apuesta a algo justo. Un neutral es indiferente a la apuesta y el valor seguro siempre le va a generar mayor rentabilidad o riqueza al averso. Primero tenemos que entender las funciones de utilidad de los tres. Siempre. Más es preferido a menos, es decir, como ya les dije, listo. La función de utilidad del amante al riesgo nos dice, prefiere apostar porque el riesgo es un bien para él. Ojo, eso es totalmente preguntable dentro de su función de utilidad. El segundo le es indiferente apostar o no, porque lo único que le interesa es la riqueza esperada. Si apuesta o no apuesta, le da lo mismo. Si existe o no existe riesgo, le da lo mismo. Lo único que le interesa es saber la utilidad esperada. Y por último, el averso al riesgo tiene una función de utilidad. Miren, y ahora ya se empieza a hacer un poquito más evidente. Una función de utilidad en la cual siempre va a estar dispuesto o siempre va a preferir tener menos riesgo. Y si yo les digo que prefiere es tener menos riesgo, ¿qué significa? Lo que está ahí en negrito. Por lo tanto, ¿qué? ¿No? Por lo tanto, va a estar siempre dispuesto, comillas, a pagar por evitar el riesgo. O sea, si ustedes lo ven en fórmula, lo van a ver un poquito más práctico en la hora siguiente, pero ahí tenemos las tres funciones de utilidad. La utilidad esperada de la riqueza es mayor que la esperanza de la utilidad de la riqueza, cuando es averso al riesgo, evidentemente, se iguala con un individuo neutral y con un individuo amante al riesgo, su utilidad de la esperanza, obviamente que genera menos que la esperanza de la utilidad de la riqueza, o sea, cuando es más riesgoso. Entonces, para ya ir cerrando este punto, por lo tanto, nuestras respectivas funciones de utilidad deben ser siempre, y lo van a dibujar con Felipe, o cóncavas o lineales o convexas, dependiendo del caso, de los tres que vimos. En términos matemáticos, la primera derivada siempre, bueno, eso en realidad es un complemento que no es tan relevante. Ahora bien, mire lo que va a pasar. Nos vamos a centrar, y este es un punto de inflexión en esta materia, ojo, nos vamos a centrar en los que son aversos al riesgo, los que no les gusta. ¿Por qué? Y ahí está marcado, esto debería estar ahí en rojo. Ahí. Se ha detectado empíricamente, es decir, numéricamente, con datos de que la gran mayoría es de este estilo.
Ahora, viéndolo ya un poquito, ya entendiendo la materia, uno qué es lo que puede hacer, uno va a decir, oye, es que en realidad es bastante evidente. Yo en lo personal, no sé si ustedes, pero yo en lo personal, una persona que sabe que puede ganar 10 con un estilo y con otro estilo más riesgoso, yo no conozco a nadie que prefiera eso. Que para ganar exactamente lo mismo se vaya por el camino difícil, no me costaría pensarlo. Y también me costaría pensar en decir, oye, si podéis ganar 10 de esta alternativa o podéis ganar 10 con otra alternativa más difícil que les dé lo mismo, también me costaría pensarlo. Como que creo que si de a poquito van madurando la materia y van procesando, leyendo los textos, se van a dar cuenta de que los que son aversos al riesgo, es decir, los que decir, a ver, compadre, si puedo recibir 10 con cierto riesgo y puedo recibir 10 con menos riesgo, siempre me voy a quedar, si es que el valor esperado es el mismo, siempre me voy a quedar con el que genera, con el que tiene menos riesgo. Ese tipo de personas son los adversos al riesgo. Con ese, y por eso les dije que esto es un punto de inflexión en la materia, nos vamos a centrar en la materia de ahora en adelante solo en ese tipo de personas. Solo en ese tipo de personas. ¿Ya? Entonces, bueno, nos vamos a centrar porque tiene más sentido económico. Lo que intentaremos identificar es, y ahora viene el punto importante, cuantitativo. Es decir, ¿cuánto está dispuesto a pagar por elegir una alternativa entre la otra? Primera pregunta que les hago. ¿Cuál de las alternativas va a preferir? Ganando lo mismo, obviamente. ¿Más o menos riesgo? ¿Sí? ¿Más o menos? Menos. Menos. Macarena, muy bien. Siempre vamos a asumir que va a preferir el de menos. Ahora la pregunta cuantitativa. ¿Cuánto menos? ¿O cuánto va a estar dispuesto a sacrificar de su ganancia para poder quedarse con esa alternativa? Eso es lo que ustedes van a tener que calcular. Punto 1. Luego, es lo que nosotros vamos a llamar el precio del mercado o algo que vamos a utilizar por todo el curso. Algo que se llama premio por riesgo. ¿Han escuchado eso antes o no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No han escuchado eso? Que se Creo le que llame... no. ¿Qué ¿No? micro 2, profe? ¿No? Ya, bueno, es muy probable que no, en realidad. ¿Para qué les voy a mentir? Pero, de ahora en adelante nosotros vamos a empezar a calcular, o sea, a utilizar una fórmula, en donde, comillas, el premio por riesgo es fundamental. Y por eso yo podría llegar y darles la fórmula, pero no van a entender ni miércoles de dónde viene. Eso es lo que a mí me interesa para ustedes. Que entiendan el de dónde viene, el cómo empezó, cómo se fue formando en el tiempo, etcétera, etcétera. Sigamos avanzando. Si no me equivoco, queda una que es la que quiero que... Luego, ya para ir cerrando y ir matando esta primera unidad, que como les dije es bastante introductoria, pero nos hace una visión general y de hecho se las voy a evaluar y les doy por firmado que se las voy a evaluar, nos da esto. Por lo tanto, miren lo que va a pasar. La rentabilidad o cuánto uno debería exigir de rentabilidad, es decir, la esperanza del retorno, tiene que ser sí o sí el R, ¿qué es lo que era el R? ¿Qué es lo que era el R? ¿La tasa de mercado? ¿Qué cosa? Perdón. ¿La tasa? La tasa, muy bien, pero ¿de qué? ¿La tasa de qué? ¿Costo de transacción? ¿Ya? La tasa de poder transar en un mercado, entre comillas, perfecto, en un mercado de capitales perfecto. Por lo tanto, SR es, entre comillas, el costo mínimo que existe. Porque como les dije, esta fórmula se confeccionó en un mercado de capitales perfecto.
Por lo tanto, la gente que creó esta fórmula, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la gente que creó esta fórmula dijo lo siguiente: la rentabilidad esperada va a ser igual al R, que ustedes ya lo pueden hasta comentar toda la historia de donde se crea, más lo que está dispuesto a pagar cada individuo por mantenerse en ese lugar. Y eso tiene que ver única y exclusivamente a las aptitudes que tiene cada individuo para enfrentar el riesgo. Y esa, comillas, prima por riesgo es algo fundamental que vamos a empezar a ver la próxima clase. De hecho, vamos a adentrar gran parte del curso con algo que se llama KPM, etcétera, etcétera. Y ese KPM tiene su esencia en esto. ¿Ya? Eso, estimados. Para cerrar, espero que todavía no se vayan, pero para cerrar, tienen que entender lo siguiente. Uno, estaríamos matando la materia inicial, en la cual van a ejercitar la siguiente hora. Les pido, por favor, les pido que esté la gran mayoría. ¿Va a quedar grabado? Sí. ¿Lo va a subir al tiro Felipe? Sí. Pero de verdad va a ser algo fundamental en su estudio para el control de ejercicio, que es una nota obligatoria, y para la prueba 1. Es fundamental las ayudantías en este curso, por lo menos yo lo he confeccionado así. Van a tener ayudantías siempre, todas las semanas. Yo creo, por lo menos yo, muchísimo en eso. Todas las semanas. Eso es un punto. Otro punto. La próxima semana partimos con una unidad directamente de Finanzas 2, la cual va a ser clave que quedemos muy bien preparados. ¿Ya? Y tercero, lo que les quería comentar, les recomiendo leer los capítulos. ¿Por qué? Porque al leer los capítulos van a estar preparándose para las siguientes materias. Los controles de lectura, si no me equivoco, son el mismo día de la clase. Por lo tanto, están pensados para que por último esperen, lean, ven la clase, estamos en la clase, discutimos al máximo, le sacan el máximo jugo a la clase y luego con ese conocimiento pueden responder ese control de lectura que es voluntario, 15 minutos, y se pueden enfrentar a una pequeña evaluación. ¿Ya? Ya, pues, estimados, yo los dejo hasta acá y a las 5 se conectan, por favor, con Felipe. Sí, perdón, está levantando la mano Macarena. Profe, Dígame. entonces esta segunda hora sería como la ayudantía o aparte igual tenemos la del 16 que habían No, mandado. esta segunda hora va a ser ayudantía. ¿Y el 16 entonces no hay o también? Les voy a confirmar. Quiero ver cómo se quedan hoy día con Felipe. Ya. Porque yo tengo muchísimos ejercicios para que puedan hacer. En realidad, si ustedes me piden, podemos hacerlo igual. No sé qué piensan. Pero, Profe, y otra pregunta. dígame. Es que como la calendarización de los controles de lectura, o sea, el día que hay uno el 16 de septiembre, ¿eso va sí o sí? ¿O cómo funciona eso? No, perdón. Alguien me escribió, no sé si fue usted, pero alguien me escribió un correo comentando, no, es muy probable que lo corramos, tengo que hablar con el profesor Martínez, con Nicolás, para ver si se corre para la semana siguiente, pero no podemos. Vi el calendario académico y tenían razón. De hecho, parece que como martes y miércoles o miércoles y jueves ya no hay clase. Así que no puede. Ya. Yo les voy a avisar, no se preocupen. Gracias. Eso, estimados, cualquier cosa, por favor, con toda confianza me escriben, vayan estudiando a poquito la materia, está esta PPT que es bastante completa, tiene bastante información, y la hora siguiente tienen ejercicios con Felipe, ¿ya? Eso. Profe, Sí, una dígame. consulta. Sí, dígame. ¿La ayudantía es en este mismo link o van a mandar otro? No, en otro link que les va a subir Felipe ahora. Ya, muchas gracias. Eso, a usted, Antonio. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Ya, pues, estimados, que estén muy bien, mucho éxito.